A ver, José. ¿Dónde está José? No se acuerda. Ok. Hermana Ana. Oh my God. A ver, hermana. El propósito de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Ella lo escribe. Ella lo escribe, por eso dice que lo está diciendo. Bueno, fíjese que estudiamos el propósito de Dios en la vida del apóstol Pablo. Un tema de la Biblia muy interesante, demasiado. Cuando se entiende el propósito de Dios, entonces se entiende el propósito de la iglesia. ¿Por qué existe la iglesia? ¿Para qué está la iglesia? ¿Por qué voy a la iglesia? Fíjese que es muy interesante saber la razón de la iglesia. En esta preciosa noche el tema se llama el propósito de la iglesia. Vamos a ver qué dice la Biblia de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Porque hay más de 1000 religiones. Y más de 1000 religiones, todas dicen tener la verdad. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Vamos a leer qué dice la Biblia. Y en base a eso, vamos a estudiar 45 minutos el propósito de la iglesia. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo número 42. Sea bienvenido cada uno de mis hermanos a la casa del Señor. Nos ponemos de pie, leemos un verso y luego nos sentamos. Y dice la Escritura: y perseverarán. Para los que no tienen o los están buscando, si quieren leer aquí en la pantalla o si quieren leer en su Biblia, yo lo espero. ¿Ya lo tenemos? Yo lo espero. Muy bien. Y perseveraban, observen, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tome su lugar y vamos a estudiar rápidamente. Esta es una escuela donde venimos a estudiar la Biblia, el propósito de la iglesia. Esta es una declaración del propósito de la iglesia. De acuerdo a esta declaración de la palabra de Dios, la Biblia es la máxima autoridad sobre la tierra. Amén. Esta es la máxima autoridad de Dios sobre la tierra. No es ningún ser humano, ninguna iglesia, institución ni ministerio. Es la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras. Y de acuerdo a la Biblia vamos a estudiar esta declaración de la palabra de Dios. Nosotros, al ver esta declaración de la palabra de Dios, podemos entender claramente que el propósito de la iglesia es enseñar la doctrina de la palabra de Dios. Fíjese muy bien. El propósito de la iglesia es enseñar la doctrina bíblica. Hermano, pero también la iglesia debe de ser un lugar donde podamos tener comunión unos con otros. La iglesia debe de ser un lugar de compañerismo entre redimidos, entre creyentes, entre cristianos,
entre hijos e hijas de Dios. Amén. La iglesia es un lugar para que los creyentes, los redimidos, puedan celebrar la Santa Cena, el partimiento del pan. Oiga, y la iglesia es un lugar donde se debe de orar. Ahorita oramos todos por mi hermana María, Amén. Padre, sintiendo su dolor, porque es nuestra hermana, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, porque oramos con fe, porque sabemos que Dios tiene su oído inclinado, sabemos que Dios responde las oraciones, y este lugar será llamado casa de oración. Aquí venimos a orar. No es lo mismo orar en la iglesia que orar en la casa. Amén. No es lo mismo orar en la iglesia que orar en el carro. No es lo mismo orar en la iglesia que orar en el trabajo. No es lo mismo orar en la iglesia que orar en el baño cuando se está uno bañando y cantando y silbando. No es lo mismo. Este lugar, hermano amado, es un lugar donde se viene a orar. Primera pregunta de esta noche: ¿por qué razón la iglesia debe de enseñar la doctrina de la palabra de nuestro Dios? ¿Por qué razón la iglesia debe de enseñar la doctrina bíblica? ¿Sabe? La iglesia enseña doctrina de la palabra de Dios con el propósito de que nosotros seamos arraigados en nuestra fe. Tenemos que arraigarnos en nuestra fe. El que no se arraigue, mire lo que le va a suceder. Y lo que sucede. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo número 14. Esta es la razón, el propósito por el cual la iglesia debe enseñar doctrina. Fíjese que ahí está equivocado completa y totalmente. Es Efesios 4:14. Y se equivocó la persona que hizo la cita bíblica. Así es que usted que trae Biblia, Efesios 4:14, lo vamos a leer. Prohibido estar tristes. Es hijo de semana. Sonría y diga a alguien: gloria a Dios. ¿Quién tiene Biblia? Para que ya no seamos niños, Mientras lo encuentra ella. dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Ya oyó? Amén. Esto lo tiene. Mire, esto es impresionante. Yo le voy a preguntar. Quiero que esté conmigo porque es un estudio. No estoy predicando. ¿Por qué razón la iglesia debe de enseñar doctrina? ¿Para qué enseña la iglesia doctrina? Para que haya crecimiento, para que los Ahí está la respuesta. Para que haya crecimiento, para que haya desarrollo, para que ya no seamos niños. Los niños se van a su clase porque ellos son niños. Pero nosotros, hermanos, con bigotes y con barba, y las mujeres ya grandes, podemos ser niños Sí, espirituales. amén. Hermano, y mire lo que le sucede a los niños. Oiga esto: para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué quiere decir fluctuantes? Raros, raros que cambian de opinión. Fluctuantes es que son, Cambian de opinión a cada sí, rato. cambian de opinión porque son inconstantes.
inconstantes. Eso quiere decir, fluctuantes es niños inconstantes. ¿Por qué cree que un niño que tiene 4, 5, 6, 7 años no puede ir a trabajar? Porque no es responsable. Un niño, hermano, no puede ser casado por ninguna autoridad civil ni autoridad religiosa. ¿Por qué? Porque es un niño, no tiene voluntad propia. Pero miren, los niños espirituales son peligrosos. Oiga, para que ya no seamos niños inconstantes. ¿Cómo son los niños inconstantes? Que usted los ve en la iglesia y de repente, oiga, sopla un viento y se los lleva a los niños. A los niños se los lleva un viento. Dígame a alguien, yo creo que José me va a decir, ¿de qué figuran los vientos? Espíritus. Y llega un espíritu y le dice, hoy no vas a la iglesia, estás cansado. Porque los espíritus saben. Hermana, óigame por favor, cualquier espíritu. Oigan, los niños son llevados por doquiera. Usted los ve aquí, ahorita están en la casa, ahorita están allá, ahorita están allá, ahorita están acá. Hermano, no son responsables, no son constantes. Por ejemplo, hay personas que trabajan como usted en compañía. Usted utiliza tarjeta para ponchar, entrada y salida, computadora. No, ¿cómo se dan cuenta que usted está ahí trabajando? ¿Perdón? ¿O porque es de salario? ¿O que alguien más que él trabaja en alguna compañía? ¿Ney? ¿Qué utiliza usted para trabajar? ¿Tarjeta? ¿Poncha o lo ponchan? No, poncha. Okay, poncha usted, no se deje de pégale a la máquina. Ok, poncha a las 8, por ejemplo, sale a las 6 y vuelve a ponchar. ¿Qué sucede si usted va y trabaja y de repente falta un día? No le pagan. Póngale que no le paguen. Pero si falta otro, tampoco. Y luego si después otro, y luego otro, y luego otro, o en la semana otro, entonces él es inconstante, es irresponsable. ¿Qué sucede? Lo van a correr. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser responsables. Nosotros no tenemos que ser niños. Nosotros tenemos un pacto de amor con Dios. Nosotros buscamos a Dios no porque nos convenga, es que lo necesitamos. Él es nuestro Padre. Por amor venimos a orar, por amor venimos a alabar, por amor venimos a adorar, por amor venimos a servir, por amor venimos a ofrecer un culto de alabanza y de adoración. Démosle ofrenda de palmas. Fíjese, por favor, que esto a mí me llama, bajo poquito volumen, poderosamente la atención. Ve a los niños, en inglés se llama que están up and down, hermano, etapas. Hay gente que toda su vida se la ha pasado así. ¿Sabía usted que hay gente que nunca ha trabajado en una compañía? Nunca ha sido responsable. Hermano, yo quiero que me ayude a entender esto, porque mire, Dios no quiere que seamos niños inconstantes, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema. Estratagema es una astucia militar. Los espíritus piensan. Ellos, estratagema quiere decir planifican. Hay hombres, hermano amado, que utilizan y planifican mentiras del diablo para engañar y lo emplean con astucia. Las artimañas del error. Entonces, para no ser niños fluctuantes que son movidos por cualquier viento, es necesario que nosotros tengamos una estructura. Es necesario que estemos arraigados en la palabra, no en emociones, no en sentimientos, no en actitudes, no en pensamientos o conceptos. No. ¿Qué dice la Biblia, la palabra de Dios? La Biblia dice que el propósito de la iglesia es enseñar doctrina bíblica para no ser niños fluctuantes, hermano, que son movidos por cualquier viento. Pero también
¿Por qué razón la iglesia debe de ser un lugar donde tengamos koinonía? O sea, compañerismo unos para con otros. ¿Por qué los cristianos, los hijos de Dios, hermano amado, necesitamos convivir? Somos hijos de un mismo Padre. Tenemos el amor fraternal de Dios. Y la Biblia dice que debemos amarnos, respetarnos y honrarnos unos a otros. Amén. Libro de Romanos capítulo 12. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aunque el hermano me caiga mal o la hermana. No. Oiga, pues qué bueno, ¿verdad? Ojalá y nadie cayera mal. Pero hay unos que se caen mal con otros. Hay unos que yo con ese hermano no me la llevo, con esa hermana no, o de lejitos, o se repelen. Se repelen. Pero no debería de ser así, porque el mandamiento es el siguiente: amaos los unos a los otros con amor de Dios. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces yo debo de honrar a los ancianos, honrar a los que trabajan conmigo. Yo debo de honrar a la iglesia, debo de lavarle los pies, debo de servirles, debo de orar por ustedes, debo enseñarles la palabra y debo de estar a su disposición. Amén. Porque yo soy un servidor. Amén. Soy menor que todos ustedes. Ustedes, hermano amado, son el cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, y para Él son muy importantes, para Dios son muy importantes. Entonces Dios nos enseña que en la iglesia venimos a convivir, venimos a amarnos, venimos, hermano amado, a honrarnos. Pero ¿sabe una cosa? Debemos de venir también a instruirnos unos a otros. Aquí todos aprendemos de todos, hermano. Y miren lo que dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 15, versículo número 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Está hablando con cristianos conocedores, de tal manera que podéis amonestaros. ¿Qué quiere decir amonestaros? Reprenderlo. Sí, la palabra exhortarse es más correcta, porque reprender es te reprendo, diablo, o te reprendo, demonio. Entonces es mejor exhortarnos, que es más correcta la palabra. Si yo veo que mi hermano hace mal o trae un problema y está mal, yo lo exhorto, yo lo corrijo y digo: no, yo te exhorto en el nombre del Señor, tú eres mi hermano. Si él me ve, también me puede exhortar a mí, y así todos aprendemos de todos. Pero dice con amor, les exhorta No con es amor. para que la palabra exhortar se entienda. Exhortar significa enseñar. There you are. Porque exhortar suena como que lo va a regañar, pero no es así. Se exhorta con amor. Pero La escritura. la palabra exhortar, el trasfondo es enseñar. Ese es el trasfondo con la palabra. Pero es que muchas personas que no conocen la palabra exhortar, para ellos la palabra exhortar es gritar o regañar, o darle pao. Para ellos eso es exhortar. Entonces, para nosotros, los que conocemos la palabra, que tenemos conocimiento, hermanos, sabemos que la palabra exhortar es ubicar, es enseñar, hermano amado, los unos a los otros. Si usted ve que yo cometo un error, usted me puede llamar la atención y detenerme: pastor, ¿sabe qué? Pasó enfrente de mí, no me saludó, tan molesto, tan enojado. Disculpe, es que andaba en problemas y no lo miré y venía bla, y ya le pido disculpas. Pero la situación es que debemos amonestaros. Por eso no se puede hacer cuando las personas actúan como niños. Tenemos que ser absolutamente muy cuidadosos. Pero mire, cuando actúan como niños es cuando se agarran del chongo.
Cuando los dos son niños, un niño le dice a otro niño y se agarran a trompadas o de chongo. Entonces, cuando la persona no es niña y es madura y convive y está aprendiendo, entonces tiene la autoridad de amonestar a su hermano si usted ve que está en pecado, que está mal, que cometió un error o que hay algo incorrecto. Lo puede amonestar con las emociones bajas, de una manera correcta, tranquila, y la persona le va a agradecer, porque nosotros todos estamos en un aprendizaje. Yo estoy aprendiendo de usted, pero mire qué bonito ser hermanos llenos de bondad, hermano. Pero nosotros debemos ser hermanos llenos de bondad, debemos ser benignos, o sea, correctos y misericordiosos unos con otros. Efesios 4:32. Vean lo que dice. Antes benignos. Hay que ser correctos, hay que amarnos. Seamos buena gente con nosotros mismos. Oiga, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos. Yo no sé si usted sabe que hay conflictos entre hermanos, y cuando han habido conflictos fuertes y difíciles, hay resentimientos, hay contiendas, hay pleitos, hay divisiones. ¿Y sabe qué hay? Falta de perdón, hay amargura, hay coraje. De un hermano contra otro hermano, de una hermana contra otra hermana, y la Biblia nos dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos. Hay que aprender a perdonarnos. Si yo cometo un error, yo le pido perdón. Si usted lo comete, usted me pide. Pero qué lindo es que Dios nos enseñe a perdonarnos, así como Dios también a usted y a mí nos ha perdonado en Cristo Jesús. Él te ha perdonado todos nuestros pecados. Démosle ofrenda de palmas a Jesús el Cristo. Pero vea, lo más importante de todo lo que estamos hablando, tenemos nosotros no solo que perdonarnos unos a otros, tenemos que animarnos. Usted va a ver que de repente un hermano falta una vez, 2, 3, 4, tan problemado, está enfermo, cayó en pecado, tiene una situación familiar, hermano, por motivos de trabajo no viene, está desanimado. ¿Sabe cuál es el deber de uno de ustedes? Que tenga discernimiento y que vea que algo está sucediendo con su hermano o con su hermana. Dele una palabra de aliento y anímele. Dígale: hermano, levantémonos, sacúdese, sigamos adelante, el Señor ya viene. Voy a orar por usted, usted ore por mí. Le animo en el nombre del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo número 11. Por lo cual, animaos unos a otros. Sí, gloria a Dios. ¿Usted ha visto gente que se desanima de tal manera? Sí, Hermano, que se siente triste y entra en una tristeza profunda. sí. Se le cae el moco como el elefante, hermano. Yo he visto gente, pero tensa, en una tristeza profunda, que se convierte en una opresión espiritual. Y si no se atiende, pasa a una depresión espiritual. Y una depresión espiritual, ¿sabe qué puede hacer? Sí. Que la gente abandone la casa del Padre como el hijo pródigo y se vaya. Sí. Y una palabra de aliento puede venir, hermano, a animarlo, Amén. a ofrecerle su hombro, su oído, guardando lo que le dice, orando por él, hermano, y dándole al Señor la gloria y la honra, porque el día de mañana puedo ser yo o usted. Y edificaos unos a otros, Gloria a Dios. así como lo hacéis. Pero la razón más importante es que mi hermano tiene la imagen y la semejanza de Dios.
Mi hermano costó hasta la última gota Sí, de la Dios. sangre del Cordero de Dios, y yo tengo que amar. Amén. Primera de Juan 3:11. Mire, esto sabes, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál principio? Desde el Génesis. Amén. Caín tenía que haber amado a su hermano Abel. ¿Y sabe qué hizo? Lo dio. Lo mató. Sí, amén. Tenía que haberlo matado. Sí. Oiga, perdón es un mandamiento, que os améis unos a otros. Y aquí dice que nos amemos unos a otros. Amén. La iglesia debe de ser un lugar donde los creyentes podamos venir, hermano, y podamos celebrar la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Es recordar la muerte de Cristo Jesús y su sangre. Toda la Biblia nunca nos enseña a celebrar el nacimiento. En toda la Biblia no lo va a encontrar. Es más, la iglesia del principio que nace es la iglesia del libro de los Hechos, capítulo 2. Usted vaya a estudiar en todo el libro de los Hechos. Nunca celebraron el nacimiento de Jesucristo de Nazaret. ¿Sabe qué es una fiesta que no es cristiana? Hermano, lo que nosotros celebramos es la vida, es la pasión, pero celebramos la muerte y celebramos la resurrección, porque en la cruz derramó hasta la última gota de su sangre, y su sangre nos perdonó, nos limpió, nos dio salvación y nos dio vida eterna. Y la Biblia nos enseña que en la iglesia se debe celebrar la Santa Cena, que es recordar la muerte de Cristo Jesús y su sangre que Él derramó por cada uno de nosotros, dándonos salvación y vida eterna. Primera de Corintios capítulo 11. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Vean? Pablo apóstol. En la Biblia hay dos mandamientos en el Nuevo Testamento. Uno, bautícese en agua. Dos, tome la Santa Cena. Dos, oiga, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Iglesia, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: toma, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto como un memorial. Recuerden mi muerte. Celébrenla. Porque la muerte no me pudo detener, ni la tumba. Y yo vencí la muerte, vencí al infierno, vencí al diablo, vencí el pecado por usted. Haced esto en memoria de mí. 25. Asimismo tomó también la copa, una representación. Después de haber cenado, diciendo: esta copa, oiga, les da pan y luego les da en la copa a beber. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. Todas. Cuantas veces sean necesarias al año. Cuando el Espíritu de Dios ponga que tenemos que celebrar Santa Cena, la vamos a tomar. Y si vamos a improvisar para el domingo, el domingo. Y si es el martes o el viernes. No tiene que ser cada mes, cada año, cada 6 meses, cada 3, cada semana. No. Lo que el Espíritu de Dios diga, eso se hará. Y cuando ponga que la iglesia se tiene que humillar y doblarla a servir y tomar Santa Cena y llorar y clamar y buscar su rostro, lo vamos a hacer en memoria. Démosle ofrenda de pan
habla, es un concepto judío. Que el partir el pan, hermano amado, habla de compañerismo, habla de unidad y habla de armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Sabe por qué? Porque donde hay unidad, donde hay armonía, allí envía Jehová dos cosas: bendición y vida eterna. Estaban todos juntos unánimes cuando de repente descendió del cielo la promesa, el Espíritu de Dios. Cuando nos unimos todos necesitados, Él siendo Dios y Señor de la iglesia, Él es la cabeza, Él es el pastor. Y si venimos con hambre y con sed de Dios buscando el cielo, es bueno, Él se mueve, Él fluye. Démosle palmas al Espíritu Santo de Dios. Oiga, 26. Ahí mismo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿ya ve lo que hacemos? Vamos proclamando y declarando proféticamente la muerte del Señor, pero no solo la muerte, hermano, con poder y gloria. Al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted, por mí, por mi familia, de día y de noche. Y no solo eso, Él viene por todos los que sean redimidos con su sangre. Él viene a recoger a su iglesia. Él vendrá. Estamos anunciando la venida, el arrebatamiento de la iglesia. Jesús viene, Jesús es Dios, Jesús es el Rey. Él vendrá por su iglesia. Por eso, qué bueno es. Pero la iglesia es un lugar que promueve la oración. La iglesia enseña la oración y practica la oración. Por eso de 7 a 7:30 oramos, intercedemos. Mire, yo voy a ver a un cristiano de rodillas, ojalá y sea usted y yo. Dice el libro de Filipenses capítulo 4. Por nada se afanen, no se preocupe. Hermano, no tenemos que preocuparnos. Por nada estéis afanosos. En vez de afanarnos, ¿sabe qué? Yo me voy de rodillas. Padre, mira, dice tu palabra, mira, tengo tal necesidad. Señor, oiga, sino, en vez de afanarme, sean conocidas vuestras peticiones. Hay que hablar. Orar es hablar. Orar es hablar con Dios. Orar es hablar con el Padre. Orar es pedir. Orar es clamar. Orar es llorar. Orar. Sean conocidas vuestras peticiones. Oración y ruego. Hay que rogarle. Y una y dos y tres. Padre, apelo a tu misericordia, por favor, en el nombre de Jesús, te ruego que me ayudes, hermano. Yo te doy gracias porque todas las cosas obran para bien. Yo declaro que tú ya me contestaste. Yo declaro que tú sabes lo que estás haciendo, aunque no lo entienda. Padre, gracias. Verso 7. Si yo oro, la paz de Dios. Esa no la venden en la marqueta, ni en la 99 cent, ni en el rancho. Hermano, dame por favor 1 kilo de paz del cielo. Por favor, se van a reír de mí. Esa paz sobrenatural, esa paz que viene de allá, hermano, del cielo, va a venir y va a tomar mi mente y va a calmar mis emociones, mis sentimientos, va a abrazar mi vida. La paz de Dios. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Paz. Y la paz de Dios que sobrepuja, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vea qué sencillo. Amén. Pero observe por favor, porque voy a ser breve. Otro propósito muy importante de la iglesia es que los creyentes practiquemos la
gran comisión Amén. que Cristo Jesús le delegó a la iglesia: Evangelicen. Gloria a Dios. proclamar el evangelio del reino de Dios, en donde hay salvación y vida eterna a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es para cada uno. Mateo 28:20. En su trabajo, en la calle, donde sea, usted y yo tenemos que enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Eso lo está diciendo Jesús. Vayan, enseñen, tiren semilla, inviten las almas, hablen de Cristo, háblenle a los vecinos, háblenle a la familia, enseñen, sean maestros lo que han recibido. Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero predicar por evangelizar no es fácil. ¿Por qué cree que no hay evangelismo en esta iglesia? Porque no es fácil. No es. Es una responsabilidad. Amén. Hermano, cuando alguien quiere bautizar a alguien en agua, se va a levantar estorbos, pleitos, iras, contiendas, diferencias y oposiciones. Sí, amén. Cuando alguien quiere ir a evangelizar a la calle, eso es guerra espiritual. Hermano, va a haber conflictos, va a haber pleitos, va a haber diferencias. La gente tiene que ser instruida, tiene que ser educada. Hermano, nosotros por años lo tuvimos hasta que lo tuvimos que parar y detener. Es triste, pero es una gran realidad. No hay evangelismo. ¿Sabe? Y como no hay, pues usted lo puede tomar personal. Hágalo en su trabajo, en el auto, en el bus, en la calle, en la escuela, donde sea. Pero usted y yo tenemos esta responsabilidad. Como vamos a hablar de Cristo Jesús, el diablo real y los demonios también. Hermano, no van a querer que hablemos. Es más, el diablo va a querer tapar nuestra boca. Hermano, a mí me gustaba mucho el día martes que hacíamos estudio de lo que es el propósito de Dios, el ministerio, el predicar el amor de Dios, el poder de Dios, la sanidad de Dios, los milagros de Dios, las liberaciones. Eso solo lo puede poner Dios aquí. Mi hermana Melba me decía: yo le voy a predicar a los enfermos. Tiene un ministerio. Ella aceptó aquí a Cristo. Ella aquí se acaba de bautizar hace 2 semanas. Ella tiene el anhelo y el corazón, hermano amado, el anhelo y el deseo en su corazón de dar tratados, de invitar, de hablarle a los enfermos y de decirles que en Jesús hay esperanza y que Jesús sana, libera, bautiza en Espíritu Santo y en fuego. Cristianos, dándole ofrenda de palmas a Jesús por eso. Pero oiga, para hacer eso se necesita un rompimiento. Y para hacer eso necesitamos poder. Pero recibiréis poder. Gloria a Dios. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu de Dios nos unja, nos ministre. Y mire, ¿para qué recibimos Espíritu Santo? Para ser testigos. Un testigo es el que oye, un testigo es el que ve. Usted y yo somos testigos de que Dios es real y verdadero. Cristo Jesús existe y Él es el Salvador del mundo. Ok, ahora sí. Cuando se practican estos conceptos dados por Dios, ¿cuáles? Que la iglesia debe enseñar doctrina bíblica, que la iglesia tiene que ser un lugar donde haya compañerismo, amor, respeto, que en la iglesia se debe celebrar la Santa Cena y que en la iglesia se debe de orar. Cuando nosotros practicamos estos conceptos dados por Dios a su iglesia, entonces nosotros como iglesia podremos practicar el verdadero cristianismo.
que la palabra de Dios nos enseña. Pero oiga esto, óigalo muy bien. Sin religiosidades, sin legalismos, limpio, que se vea Dios. Santiago capítulo 1, versículo 27. Oiga esto. Oiga esto. Cuando usted entiende esos conceptos, los cuatro, entonces ya va a poder hacer esto. ¿De qué religión usted? Mire, dejémonos de religiones. Yo le voy a hablar de Dios, de una relación, de una realidad. Porque usted es testigo, porque usted no es un niño, porque usted lo que ha recibido de Dios lo va a dar de gracia, porque usted trae presencia, porque usted trae realidades, porque usted va a ministrar el poder de Dios, porque usted tiene autoridad, porque usted tiene poder. Primero los conceptos sencillos. Sí, amén. La religión pura y sin mancha, eso es mácula. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Nada de que yo soy nada. La verdadera religión se manifiesta. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y consagrarse, vivir en santidad. ¿Pero qué quiere decir eso? Los cuatro conceptos que yo le acabo de explicar nos están enseñando que la iglesia es la única entidad en la tierra puesta por Dios, que tiene el poder y la autoridad de hacer la obra y de proclamar el reino de Dios aquí en la tierra, y se va a manifestar sin religiosidades y sin legalismo, oiga, y sin mancha, limpiamente. Usted va a poder ministrar. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede hablar de vida eterna si no es salvo. Nadie puede ministrar la gracia y la misericordia de Dios si Dios no es su Padre y no ha nacido de nuevo. Nadie que no tenga los conceptos, hermano, puede ministrar. Yo quiero que me ayude a entender esto. Aquí dice que la iglesia está puesta por Dios aquí en la tierra para ministrar a aquellos, ¿a cuáles? Huérfanos, viudas, y cuántas almas están perdidas sin Dios y sin esperanza y van al infierno. Hermano, aquí dice que usted y yo estamos puestos por Dios y que Dios tiene un propósito. Tenemos un ministerio, la gran comisión. Usted y yo tenemos que ministrar a aquellos que están necesitados. ¡Oh, Dios! Los que no tienen a Cristo están muertos en delitos y pecados. Tengo una pregunta. Hágala. Específicamente, explíqueme quiénes son los huérfanos y las viudas, por favor. Los huérfanos y las viudas, todo el mundo sabe quiénes son. Los que se han quedado sin mamá y sin papá, y a quienes se les ha muerto el cónyuge, sea varón o sea mujer. Pero lo que está hablando no es específicamente solo de eso. Está hablando de esto como una representación de una figura de almas. El que el huérfano clama, gime, sufre, está en angustia, no tiene comida, no tiene techo, está hablando de dolor, está hablando de sufrimiento, está hablando de que no tienen cobertura, no tienen protección, no tienen provisión. Está hablando de huérfanos y viudas como una figura de que hay almas que necesitan lo que usted y yo tenemos, que es primero, hermano amado, la salvación y la vida eterna, y después les damos, si se puede, alimento y un abrigo. Pero tenemos que dar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido, hermano. De eso se está recibiendo, y que la iglesia está puesta para ministrar. Y que si hay una necesidad hay que llevar marquetas, mandado, hay que dar dinero.
Eso está hablando. Y eso lo tenemos que hacer nosotros, la iglesia. La iglesia tiene que cumplir una función. Pero si no entienden los conceptos básicos de los 4 puntos que yo le toqué, hermano, yo conozco hombres y mujeres de Dios por años, hermano amado, que están en amargura, que tienen odio, rencores, que no han perdonado, que sus almas están, hermano, en una esclavitud terrible. ¿Cómo van a ir a predicar que Cristo Jesús sana y libera? No pueden. Ellos están, hermano, necesitados. Por eso nosotros tenemos que entender nuestra identidad. Nosotros somos la iglesia. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo Jesús. El cuerpo místico de Cristo Jesús. Aquí en la tierra. Y Jesús quiere que entendamos esto. Yo le prometo que ya no voy a leer Biblia más que una porción, pero quiero que entienda. La Biblia dice, el cuerpo místico es la iglesia, nosotros los miembros. Él es la cabeza. Y luego nos habla del misterio, porque mucha gente no ha entendido eso. Nos necesitamos unos a otros. Si alguien está enfermo, pide ayuda. Si necesita liberación, pide ayuda. Si necesita sanidad, pide ayuda. Si necesita consejería, pide ayuda. Oiga, es sumamente importante que manifestemos la gracia y la misericordia, porque Dios es bueno y quiere tocar, y Dios quiere liberar, y Dios quiere manifestarse. Mire usted lo importante que es el cuerpo de Cristo. Vea lo que dice la Biblia. Estoy hablando en 1 Corintios capítulo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, el martes, hermano, clamamos y gritamos. Cada miembro tiene que tener una función. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así como los bomberos. El cuerpo de bomberos. ¿Sabe cuántos bomberos son? Millones. En todo el cuerpo de bomberos. Hay bomberos por todo el mundo. Y está hablando de un cuerpo. Amén. Pero hay una quemazón ahí arriba, van 20,000 bomberos. Oiga. Así también Cristo. Usted es de Cristo, yo soy de Cristo. Yo lo necesito, usted me necesita. Hermano, el domingo predicamos de los huesos. Amén. La unión, los ligamentos, el misterio. Verso 13. Observe, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo y nos llevó a las aguas. Y el mismo Espíritu de Dios quiere que nos unamos y quiere que nos amemos y quiere que nos respetemos, sean judíos o griegos. Nada de que yo soy esto ni que yo soy lo otro. Aquí Cristo, sea judío, sea griego, sea esclavo, sea libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El que es de Dios y ha experimentado, hermano, que Dios tiene un agua cristalina que salta para vida eterna, un agua que el mundo no puede producir, un agua que hace, hermano, que el alma se sacie de la sed, un alma que llena el vacío, un alma que nos da propósito, un agua poderosa, que es el Espíritu de Dios. Verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro. El cuerpo tiene boca y habla, manos se alcanzan, pies y caminan, ojos y ven, oídos y oyen. El cuerpo tiene muchos miembros. Usted es un miembro. Usted tiene que cumplir una función. Si es miembro del cuerpo de Cristo, sino muchos. 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, ¿no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Cada uno de ustedes son sumamente importantes para Dios. Amén. 16. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, ¿no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ay, ojón, ¿se imagina un ojote así nomás? Qué feo, hermano, un solo ojote así el cuerpo. No,
favor, oiga, si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Él te trajo, tú eres del cuerpo de Cristo. Él te quiere usar, Él te quiere sanar, Él te quiere ayudar. Yo sé que tú tienes problemas, yo también tengo, hermano, pero ese no es el problema. El asunto es que Dios quiere que le demos a Él toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Vamos, estamos necesitados. Siguiente verso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros. Diversidad. Diversidad. Usted es de San Salvador, yo soy de México, pero aquí no hay nacionalidades. No. La sangre de Cristo Jesús nos limpia y el Señor reprenda al diablo, hermano. Amén. ¡Oye! Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amén. Siguiente. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Oiga, ni tampoco a la cabeza, a los pies. Uy, si la que feo, bueno, el pie. No, los pies, si no hubiera pies, ¿para dónde va la cabeza? No tengo necesidad de vosotros. Oiga, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles. En vez de tengo un hermanito así, humildito, tranquilito, y dicen, ese hermano va y ora 2, 3 horas y calienta la boca y me dice, y por eso es que el Señor nos usa por el hermanito, no aplica porque uno está tremendo. La pura gracia, la misericordia y el amor de Dios que usa a los más débiles. En el cuerpo todo tiene una función, hasta los pelitos que crecen aquí en la sí, son para filtrar. Amén. No se los corte, hermano. Hay los que crezcan así, mire, elegantes. Se ven bien bonitos. Oiga, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Todo, menos los padrastros. ¿Entendió? No. ¿Sabe cuáles son los padrastros? Pero que esos no son del cuerpo. Esos salen pellejitos y tienen que salir porque no son del cuerpo. Son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, oiga, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Dios, al que tenga hambre y sed del cielo, lo va a honrar, lo va a tocar, lo va a llenar, le va a soplar, le va a levantar, le va a fortalecer. 25. Para que no haya desavenencia, que no haya acepción de personas en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Yo me voy a preocupar por ustedes. Ustedes tienen que orar para que Dios me ayude. Usted ve que faltó el hermano, la hermana, oremos. Porque en veces, hermano, es trabajo, es en enfermedad, en veces están en problemados, en veces lo que sea, hay que llorar, hay que clamar, hay que preocuparnos, hay que cuidarnos las espaldas, porque el diablo no crea que nos va a cuidar, ¿no? Ni se va a preocupar por nosotros. No, por favor, mire, preocupémonos los unos por los otros. Siguiente verso, ya terminé, mire lo que dice: de manera que si un miembro padece, a mi hermana le dolió la cabeza, yo sentí, nomás me di cuenta, oramos todos, vamos y oramos todos. Cuando alguien se duele, todos nos dolemos, pero cuando alguien testifica el poder de Dios, de la gloria de Dios, cuando alguien se goza, todos nos gozamos porque somos un cuerpo. ¡Qué sencillo! Todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Qué lindo cuando alguien testifica.
Le voy a dar una enseñanza un día de estos para que aprendan a testificar. Para que el año nuevo, porque ya estamos casi en octubre, ya entramos octubre, en 2 patadas, en noviembre, diciembre, se acabó el año. Testifique correctamente. Mucha gente testifica, se pone a predicar, se pone a cantar, se pone a exhortar, se pone a enseñar, se pone a ministrar. No, el testimonio es un relato autobiográfico. Solamente quién era usted, dónde estaba usted, quién llegó, quién le levantó, quién le limpió, quién le salvó, quién se redimió. Hermano, con la sangre fue usted. Y qué operación hizo Dios para que Él reciba toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Oiga, hay que darle honra a Dios. Cuando alguien se goza en Él, es cuando lo exalta, cuando lo alaba, cuando es humilde, cuando es sencillo, es cuando Él recibe. Todos los miembros con Él se gozan. Cierro la Biblia. Último verso 27. Vosotros pues, ¿ya ve? Sois el cuerpo de Cristo. Y miembros, cada uno en particular. Los miembros del cuerpo de Cristo, démosle palma. Alguien con la boca diga gloria a Dios. Miembros, cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, Él es Dios. ¿Por qué no nos ponemos todos sobre nuestros pies y nos humillamos?